Bienvenidos, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Nuevamente estamos aquí en el estudio diario de la lección de Escuela Sabática. Para mí es un privilegio poder compartir este momento con ustedes. Gracias por sintonizar a WZOL Radio Sol 98.3 FM. También gracias por estar con nosotros conectados a través de Lumbrera TV y de Salvación TV y de todas aquellas plataformas que estén retransmitiendo este programa. Dios me los bendiga mucho, que tengan un feliz martes. Hoy martes 21 de abril. Nos sentimos muy contentos de poder tocar un tema muy interesante de esta lección de Escuela Sabática. La lección habla acerca de la fuente autoritaria de nuestra teología, la cual es, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero hoy vamos a estar viendo cómo la cultura ha hecho influencia en diferentes naciones y cómo esa cultura también afecta nuestra relación con la Biblia, cómo nosotros tomamos la Biblia como el libro de Dios o qué tipo de autoridad le damos a la Biblia dependiendo de la cultura donde nosotros estamos. Y para eso, pues, como de costumbre, tenemos a nuestro querido hermano Javier Negrón, que está con nosotros. Saludos, Javier, que Dios te bendiga. Saludos, Pastor Fernando Dávila, muchas gracias. Qué privilegio para mí poder compartir con todos los amigos que se conectan en este momento a través de las distintas plataformas. Reciban nuestro saludo, nuestro abrazo y esperando que el estudio para hoy de la lección sea de provecho, que sea del agrado y que nos ayude. Pastor, si me permite, voy a tener la oración para comenzar. Así que oramos. Padre bueno y Dios de amor, te damos las gracias en este día por la oportunidad que nos das de ir a tu palabra. Te suplicamos, Señor, que de la misma manera que inspiraste a los santos hombres de Dios, puedas iluminarnos para entender lo que tú tienes que traernos en esta mañana. Permite que no solamente podamos entenderlo, sino que podamos compartirlo. Bendice a cada uno de los amigos y hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Gracias, Javier. Hoy tenemos, Javier, un invitado muy especial y que nos puede ayudar mucho en este asunto de la multiculturalidad. Él se llama Edgardo Torres. Edgardo, saludos y bienvenido, Edgardo, a este programa del estudio de la acción diaria. Saludos, Fernando. Muchas gracias, Pastor, por considerarme y tener invitado contigo y con Javier. Acabo de conocer hoy. Estoy encantado. Pues, ¿cómo no invitar a Edgardo? Si Edgardo estuvo 4 años estudiando en el Colegio Adventista de las Antillas, allá su bachillerato. Él estuvo expuesto a muchas culturas porque ayer teníamos estudiantes de diferentes países del mundo. Y no solo eso, después de que terminó, Edgardo decide irse de misionero a Corea. Allí estuvo destacado unos 3 años dando clases de inglés a los coreanos. Esa era la manera de poder romper el hielo y entrar. Luego de eso estuvo otros 3 años en Japón, trabajando de pastor. Y luego regresa a Corea por otros 3 años también para hacerlo church planting, o sea, para plantar iglesias. Ahora lleva 2 años en las Filipinas y está haciendo su maestría en divinidades en las Filipinas. ¿No es cierto, Edgardo? Eso es así, eso es así. Esa es exactamente el resumen de lo que yo he estado haciendo los últimos 11 años. Ahora ustedes están viendo en la parte de atrás de Javier, esa es la torre, ¿verdad? De allá, el emblemático del colegio, de la Universidad de Filipinas. Sí, esa torre está a la entrada principal de la universidad. Hay una campana, también veo ahí. Sí, una campana, sí. ¿La tocan? Sí, se toca. Y si no estás alrededor de la campana, cuando hay actos de graduación o actos oficiales, se postean las banderas de todos los países representados aquí en la universidad. Ok. Pues bien, todos pertenecemos a una cultura. Tú eres puertorriqueño, Edgardo, también Javier, y también lo soy yo. Todos pertenecemos a una cultura y somos parte, ¿verdad?, de ella. Todos somos influenciados y somos moldeados de alguna manera por esa cultura también. Y nadie escapa de eso, porque la cultura está allí ejerciendo su influencia. De hecho, dice la lección, piensa en cuántos relatos del Antiguo Testamento detallan que el antiguo Israel se corrompió por las culturas circundantes. ¿Y qué nos haría pensar que somos distintos o mejores?
Sabemos que hay muchas culturas y por esas culturas la persona se relaciona de manera diferente. La persona puede tomar la Biblia con autoridad, con más o menos autoridad. La persona puede entender que tiene sí un componente divino. Hay otros que ni siquiera saben de la Biblia. En esas experiencias que tú has tenido, y aquí vamos, yo creo que tanto Javier Negrón como este servidor vamos a estar nutriéndonos del conocimiento y de la experiencia que ha tenido Edgardo. Y ambos yo creo que vamos a estar haciendo preguntas. Javier, siéntete en la libertad de preguntarle a Edgardo. Edgardo, ¿cómo tú has visto que en estos 3 países que has estado allá más bien en el otro lado del planeta, cómo tú has visto su relación con la Biblia y qué autoridad, si alguna, o cómo se relacionan ellos con la Biblia? Pues mira, déjame comenzar por aquí, por Filipinas. Filipinas es un país de tradición fuertemente católica. Tú vas a los supermercados y tienes música cristiana, a veces por los altavoces. Muchos de los centros comerciales tienen pequeñas capillas católicas para que la gente vaya y tenga sus rezos y sus reuniones. Así que aquí la tradición católica es bien, bien fuerte. Y aunque no hay un uso constante y diario, regular de lo que es la Biblia, sí hay en la conciencia de la tradición católica cristiana en la cultura. Y tú lo ves que son, dentro de ese contexto, son altamente cristianos. En Japón, es bien interesante. Japón es una nación altamente sincretista. De hecho, hace unos años atrás, yo encontré unas estadísticas que inclusive hay personas en Japón que profesan 2 y 3 sistemas religiosos diferentes a la misma vez. Wow. La religión tradicional de Japón es el shintoísmo. Pero hay gente que se considera shintoísta, budista y cristiano a la misma vez. Es bien, bien, bien interesante. El cristianismo es un porciento bien pequeño de la población. La última vez que yo tuve números era creo que un 2% de toda la población era cristiana. Para que tengas una idea, los últimos números que tengo a la mano, en Tokio solamente hay una población de creo que 35 millones de personas. En la capital nada más. Imagínate el porcentaje pequeño que es el cristianismo. Como te digo, son altamente sincretistas y la Biblia, la nación como un todo, no considera la Biblia como se considera acá en el oeste. No, porque no vienen de una tradición cristiana. Es un libro sagrado más, igual que los dichos de Buda, igual que los mantras del sintoísmo y el de Corán. Es otro libro sagrado. No seré percibe con mayor autoridad que otros, sino lo mismo que los demás. Eso es en Japón, en ciudadano común. En Corea del Sur, la dinámica es diferente. Las estadísticas dicen que el país se puede dividir casi balanceadamente en 3 partes diferentes. Una es altamente budista, otra es altamente basada en la filosofía de Confucio y en la tercera parte es altamente cristiana. O sea que hay una tradición cristiana que está creciendo y aumentando dentro de Corea. Pero y los cristianos se acercan a la Biblia como que es autoridad, la mayor autoridad. Sin embargo, tanto como en la cultura de nosotros como en otra, en Corea, los principios confucionistas están tan entretejidos en la fibra de la sociedad que
tiñen cómo ellos ven ciertos aspectos de la Biblia. No cuestionan la autoridad, pero como la implementan, no es igual que como nosotros la entendemos en el oeste. ¿En qué sentido no es igual? Por ejemplo, en la Biblia no se considera la edad como un factor que impida o que haga mejor o peor, que califique o no califique a una persona para, por ejemplo, una posición de anciano o de líder en la iglesia. En Corea eso no es así. En Corea, como hay principios subyacentes de la filosofía de Confucio, que es basada en jerarquía y edad, se prefiere que un líder sea una persona de cierta edad en adelante. Aunque tú tengas la capacidad y los dones para desempeñar la posición o para entrenarte en la posición, como tienes esa edad, es difícil que te escojan para eso. Oye, Eso es un aspecto, por ejemplo. ¿Y la sociedad de jóvenes en las iglesias adventistas allá? ¿Corren igual que acá, pensando en más o menos lo mismo, o tienen una supervisión de adultos? En principio generales, sí. Una diferencia que te puedo comentar, dentro de la iglesia adventista tenemos la posición elegida de anciano, que es básicamente la persona que asiste al equipo pastoral cuando el pastor no está, ¿no? Por lo menos en la iglesia donde yo estuve trabajando, el anciano tiene una edad mínima para poder ser elegido como anciano y tiene una edad máxima para poder fungir como anciano. O sea, el anciano tiene una edad de comienzo y de retiro. Eso es bien diferente a como se hace en Puerto Rico. Y no importa que tengan la capacidad para seguir haciendo, pero llegaste a la edad te tienes que retirar. Eso no es bíblico, sino que está teñido por el concepto confucionista de la filosofía que está subyacente a la cultura. Interesante. Me estuviste hablando fuera de cámara antes de comenzar acerca de unas clasificaciones en términos de culturas y me mencionaste 4 y me llamó mucho la atención eso. Sí, mira, a nivel mundial hay 4 sistemas culturales básicos. Y te los menciono. Uno de ellos es el sistema cultural inocencia y culpa. Ese es uno. Otro es el sistema cultural de temor y poder. Un tercero es el sistema cultural de pureza e impureza, o purificación y falta de purificación. Y el otro es el sistema de honor y vergüenza. Todo país del mundo funciona dentro del marco de uno de esos 4 sistemas. Entonces, lo interesante es que cada sistema tiene el potencial de comprender, apreciar o definir un mismo valor de diferentes formas. Entonces, un ejemplo. Vamos a tomar el valor de integridad. Una palabra sinónima para integridad sería congruencia. O sea, lo que yo soy en privado, soy en el trabajo, soy en mi familia, soy en la calle, eso es integridad. Ahora, en un sistema de inocencia y culpa, que es el sistema en que nosotros nos movemos, sistema occidental, integridad se puede considerar como una consistencia entre moralidad interior, respeto por los derechos independientes de las personas y la imposición de reglas. Eso es en el contexto de inocencia y culpa. Pero cuando tú te mueves a un sistema de honor y vergüenza, la definición de integridad o la comprensión de integridad cambia. Entonces, en ese contexto, integridad sería cualquier comportamiento que cumple con las expectativas del grupo. No tanto las reglas, no tanto los derechos individuales, sino cómo afecta como te digo, cómo llena las expectativas del grupo. Cuando vas a... el principio más importante ahí en ese sistema es armonía. Por eso es que tú ves que en Japón, por ejemplo, y en Corea del Sur, como te estaban comentando fuera de cámara,
no se tiende a usar la palabra no. No te dicen no. Simplemente te dicen estoy ocupado o tengo un compromiso, pero decir no puedo, eso es confrontación y no les gusta. Se considera que no es bueno para el grupo, es rudo, falta de educación. Qué interesante, Edgardo. De verdad que haberte movido por ahí, pues me llama mucho la atención moviéndote por todas esas culturas. Y cuando estuviste de maestro, misionero, rompiendo el hielo con los coreanos, que aunque tú mencionas que ellos tienen más o menos algo, ¿verdad? Por lo menos los cristianos tienen algo similar a nosotros. De hecho, la cultura coreana, si no me equivoco, Seúl, está bastante influenciada por el occidente. Bien cosmopolita, bien cosmopolita. Sí. Entonces, te pregunto, ¿cómo hiciste, cómo tuviste que ellos aceptaban o no la Biblia, el coreano? ¿Cómo hiciste para poder penetrar esa cultura? Pues mira, esa pregunta me llena de mucha emoción que me la hayas hecho. El coreano que tiende a asistir a los institutos de idiomas que la iglesia tiene allá en Corea, tiende a ser bien resistente a religión. Y muchos de ellos, el primer día de clase, te lo hacen bien claro. Yo vengo aquí para aprender inglés, no para aprender religión. Así, el primer día. Entonces, cuando tú te encuentras con eso de frente, nuevo en el lugar, te desarma. Tú dices, ¿cómo me acerco? ¿Cómo lo hago? ¿No? Yo descubrí que lo mejor, la manera más efectiva de comunicar el evangelio es a través de relaciones personales. No es tanto presentarle el mensaje, la doctrina o lo sistemático. Por ejemplo, fuera del salón de clase, los invitas para ir a un coffee shop y te sientas a hablar con ellos. Ellos se toman su café o su té o lo que sea que ellos quieren tomar. Hay mucha variedad de muchas cosas. Tú te sientes, hablas con ellos. Salir a un restaurante a comer. Mira, el coreano es una raza sumamente generosa. Sumamente generosa. Ellos se desviven por darte. Y si tú logras esa relación personal, eso es lo que hace la diferencia. Lo demás, la doctrina o los principios bíblicos o lo que dice la Biblia, entra a través de eso. Y yo lo pude comprobar. Y te narro brevemente una experiencia. Yo tuve una muchacha que llegó a mi clase de Biblia. Yo daba inglés y daba Biblia. Y el primer día de clase, yo siempre le pedía a los estudiantes que se introdujeran. Y él me dijo, mi nombre es Cindy y yo soy atea. O sea, me está diciendo, no me hables de Biblia. Y en ese momento Dios me iluminó. Yo dije, ¿tú eres atea? Sí, yo soy atea. Y yo le digo, ¿y qué clase de atea? Entonces ella se quedó como que, ¿cómo que qué clase de ateo? Y yo, bueno, porque ateo no es solamente una persona que no cree en Dios. Hay otras formas de ateísmo. Ay, ¿cuáles otras formas hay? Yo digo, bueno, si quieres saber, ven y visita mi clase de Biblia y ya aprendemos. Un cuento largo, corto. Ella asistió a la clase de Biblia 3, 4 términos corridos. Tuvo que dejar de asistir por compromisos familiares, pero me pidió que nos reuniéramos una vez a la semana en un coffee shop porque ella estaba leyendo la Biblia en su casa y quería hacerme preguntas a mí. Cuando regresó al salón, que estábamos en la conclusión del semestre, yo fui por el salón preguntando por feedback, qué la gente pensaba de la clase, y me sorprendió lo que ella me dijo y nunca se me ha olvidado. Me dijo, yo llegué aquí para aprender inglés y yo había tratado todo lo que yo había encontrado para poder entender el propósito de vivir en este mundo y nunca lo había encontrado en nada. Puedo decir que a través de esta clase por fin yo entendí por qué es que estamos en este mundo. Qué tremendo. Y eso me dejó
me dejó bien sorprendido y me dice, yo entendí que nosotros estamos aquí para disfrutar del amor de Dios y para transmitir el amor de Dios a los demás. O sea que A mí nunca se me olvida eso. Así ya había que dejado de ser. las relaciones personales es la mejor forma de evangelismo, la mejor forma de llevar el mensaje que hay. Sabes, Edgardo y Fernando, esa era mi única pregunta. Yo estoy absorto escuchándote porque no me atrevo ni a interrumpirte porque esta lección se ha vuelto práctica, ¿verdad? Más que teórica, porque tú nos estás presentando precisamente la penetración del evangelio en culturas muy diferentes y difíciles, porque como ahorita hablábamos fuera de cámara, Puerto Rico por su extracción, ¿verdad? Su influencia de nuestra historia, colonizados por España, que son una nación que es una nación pues cristiana de manera general, católica, la influencia de los Estados Unidos, que nace como una potencia creyente, cumple un propósito, Protestante. pero es protestante. Entonces, gracias Fernando, entonces en estos lugares donde fíjate que tú me dices o nos has dicho aquí que por ejemplo en Japón la penetración es mínima, que no reconocen eso. Entonces mi pregunta que me rondaba la mente era ¿y cómo se hace el proselitismo? Y nada, el método de Cristo, aleluya, es válido aquí en Japón, en Corea y en donde quiera. Qué glorioso para mí, tú sabes. Esa era mi pregunta, ¿cómo se hace? O sea, voy, toco puertas como hacemos nosotros, mire que le queremos regalar este libro, esta revista, no. El método de Cristo es el que da resultado, es mezclarse con la gente, es hacerse amigo con la gente, es atender sus necesidades. Tú supliste una necesidad de esa joven, digo, hábilmente Dios te abrió una puerta y le creaste una duda. Alabado a Dios. Sí, claro, sembraste una buena duda allí, eso, y el Espíritu tomó el control y mira, esa muchacha que tal vez era atea de palabra porque le habían dicho, encontró que hay un Dios vivo, así que me maravillo. Fernando, solo me gustaría decir lo siguiente, y me parece importante mientras estaba hablando Edgardo, como estamos hablando de cultura, busqué la definición de cultura, porque posiblemente nosotros en nuestra mente no alcanzamos a ver el concepto de lo que significa cultura. Cultura es educación, cultura es formación. Dice aquí en el diccionario que cultura es conjunto de conocimientos, ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales. Conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social. O sea, la cultura es cómo nosotros nos vamos influenciando. Hay cultura de violencia, ¿sí o no? Porque si tú creces en un ambiente tóxico, en una familia donde tus padres se agreden, donde hay violencia, tú vas a ser violento. Y eso es lo que aprendiste y tú vas a hacer eso. Porque, ¿cómo me va a esperar que yo sea un pacifista? Si a mí me metían cantazo y puño y patá y yo crecí dando puño y patá. Estas son cosas que nos van a afectar, que es lo que la lección presenta, que eso nos va a afectar y nosotros, estoy pensando, Edgardo y Fernando, nosotros estudiamos la cultura judía, porque la Biblia es un libro judío cristiano. Y para nosotros es importante entender un poquito eso, porque yo no puedo ponerle mi mente occidental a la palabra de Dios. No, yo tengo que entender, yo no me voy a hacer judío, yo no necesito hacerme judío, pero yo necesito entender cómo era esa cultura, que era lo que significaba lavarse las manos y todo este asunto de la contaminación ritual y todo eso. Tengo que entenderlo, porque si yo lo quiero poner en mi mente, pues yo digo, no, lávense las manos, sí, porque los microbios estaban allí, pero también tenía unas implicaciones. Solo quería mencionar eso, ¿verdad? Eran cositas que Dios me estaba impresionando, así que... Mira, si me permite, Javier y Fernando, el concepto de cultura básicamente es la cosmovisión de una persona. Entonces, básicamente, la cultura es el cristal, el lente a través del cual una persona entiende el mundo que lo rodea, responde preguntas existenciales
de su vida. Eso es cultura. Y eso lo puede contestar un tipo de comida, una comida en cierto contexto, lo puede contestar un conjunto de valores, lo pueden contestar cierto tipo de música. Cultura es una palabra bien comprensiva, bien general. Y estoy de acuerdo contigo. En la medida que uno logre conocer la cultura, pero más que eso, entender los conceptos subyacentes que esa cultura contesta, las preguntas que responden, en esa medida entonces yo puedo utilizar la palabra que se usa mucho, contextualizar. El mensaje del Evangelio, como tú lo presentas a una cultura específica, no tiene relevancia alguna, por más autoridad que tenga la Biblia, si el mensaje no responde a las preguntas que esa persona tiene sobre la vida. El problema es que muchas veces tienen los misioneros adventistas y no adventistas que vienen de Occidente al Oriente, es que vienen con el marco mental de que yo voy a enseñarles. Y se pierde de vista, Fernando, ¿de dónde viene originalmente el cristianismo? Del Oriente. ¿Medio Oriente? Viene del Medio Oriente, o sea, yo lo que muchas veces está tratando de hacer con la mejor voluntad es literalmente transmitiendo la comprensión occidental del cristianismo en un contexto oriental. Entonces, por eso hay resistencia. Entonces, la mejor forma es, como dije anterior, establecer relaciones. Y la mejor forma de establecer relaciones es conocer el trasfondo de la persona, social, cultural, familiar, cuáles son las preguntas importantes, en qué sistema cultural se mueve, y eso no se logra en 2 meses. Eso toma tiempo. Dice que el coreano tiene aquella persona de amigo el que pueda comerse un saco de sal. ¿Qué tiempo toma para ser un amigo en Corea? El tiempo que nos toma comernos este saco de sal. Fíjate, el coreano es mucho más abierto que el japonés. Fíjate. Hay que comer más sal en Japón. Sí, mucho más. Bueno, te digo, yo estuve en Corea 3 años inicialmente. Me tomó 1 año para poder entender bastante bien la cultura. En Japón yo estuve 3 años y yo me fui sintiendo que no aprendí casi nada. Es bien cerrada la cultura al extranjero. Y se me ocurre pensar, ¿sabes que la Biblia, pues obviamente es el libro sagrado maravilloso y tiene ese plan de salvación que trasciende cultura y derrite a cualquier cultura? ¿Cómo tú has visto que la Biblia, que tiene ese asunto de la obediencia a un Dios, que hay unas normas, que hay unas reglas, cómo trabajan en el asunto del pecado? Hay unas reglas que se violan, entonces soy un pecador y existe la misericordia de Dios para salvarnos. ¿Cómo dependiendo de estas culturas, dónde ha encajado mejor o qué obstáculos has visto, ya sea en Corea, Japón, Filipinas, donde el plan de salvación es aceptado más fácilmente por esta faceta o rechazado por esta otra faceta? Yo me atrevería a decirte que Japón es el campo más difícil para el evangelio. Por el carácter independiente que tiene el país, por la identidad sincretista que tiene el país, la nación. No es tan fácil evangelizar en Japón. En Japón, por ejemplo, en Puerto Rico, tú te paras en cualquier esquina y repartes literatura sin problema ninguno. En Japón eso no se puede. En Japón tú tienes que ir a la estación de policía más cercana con un mapa detallando exactamente el punto exacto donde te vas a parar, a qué hora te vas a parar, qué tipo de literatura vas a repartir, obtener un permiso por 2 semanas, si es que te lo dan. O sea, proselitismo público es bien difícil en Japón. En Corea es más fácil, es mucho más fácil. Pero yo tengo miedo de repetirme, Fernando. Yo pienso que la dificultad no está tanto en la cultura como está
en no entender de dónde viene la cultura. Por ejemplo, en Corea, si tú presentas el plan de salvación de una forma individual, no va a tener tanto éxito o tanta acogida como si lo presentara de una forma comunitaria, en beneficio al grupo, ¿entiendes? La definición de pecado para nosotros tiene que ser contextualizada a unos conceptos que ellos puedan relacionarse. No es que ellos rechacen lo que es malo, lo que es maldad, es que como ellos lo entienden, es diferente como nosotros lo entendemos. Hay que buscar ese punto común. Y eso, como te repito, toma tiempo, pero se puede hacer. La lección culmina haciendo una gran pregunta que yo me la hice, ¿verdad? Dice, ¿qué aspectos de tu cultura están en total oposición de la fe bíblica? Más aún, ¿cómo mantenemos firmes en esos aspectos que intentan echar a perder nuestra fe? Esa pregunta yo me la estuve haciendo en la cultura puertorriqueña. ¿Qué aspectos de nuestra cultura, verdad, están más en oposición con la fe bíblica? ¿Qué tú viste en estos lugares que estaban más en oposición con la fe bíblica? Y es simplemente cultura, prejuicio por la cultura. Bueno, por ejemplo, lo fuertemente arraigada que está el concepto de jerarquía en la sociedad coreana, en términos de quién está capacitado y quién no está capacitado, es bien interesante porque entonces la Biblia dice en Efesios 4 y 1 Corintios 12 que el Espíritu da dones a quien quiere como él entiende. Entonces, si estamos diciendo que el concepto de jerarquía y de edad subyace la capacidad para liderar con la iglesia, entonces eso está en contra de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que es el Espíritu quien da independientemente de edad. Un Timoteo, por ejemplo, hubiese tenido problemas allí. No, que nadie entera de o un Josías nunca hubiera existido allá. Sí, no, claro. Ni locos. No. Exacto. Por ejemplo, ese es un caso en Corea. Otro caso en Corea, en tiempos antiguos, tú nacías en una clase social y tú no tenías salida de esa clase social de ninguna manera. La única forma de tú progresar más allá de tu clase social eran unos exámenes públicos que el gobierno daba. Si tú pasabas esos exámenes públicos, entonces subías de categoría. Entonces, de ahí tú vas a Corea y hay un énfasis bien grande en exámenes de entrada para la universidad. ¿Por qué? Porque la capacidad de progreso se determina por exámenes, no por capacitación personal necesariamente. Eso es algo que no es bíblico, ¿no? En Japón, otro aspecto es el alto índice de sincretismo. Sabemos claramente que aunque Dios reconoce idiosincrasias de cada individuo y cada nación, porque esa es otra cosa, no todo lo que es cultura es malo. Hay aspectos de la cultura que son buenos, que transmiten a Dios, hay conceptos de cultura que no son así. El alto índice de sincretismo en Japón trabaja en contra de reconocer una autoridad sobre las demás, o lo que los filósofos llamarían metanarrativa. En Japón no hay una metanarrativa más grande que otra, todas son iguales. Entonces, para concluir, Ricardo, ¿qué aspectos culturales, esa otra pregunta que está aquí, está subyacente en esta premisa? Porque nos hemos ido de la lección, pero hemos estado en la lección. Dice, la cultura, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, se ve afectada por el pecado. Por consiguiente, también está bajo el juicio de Dios. Dice, si algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien con nuestra fe, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambas. Idealmente, la fe bíblica debería desafiar la cultura existente, si es necesario, y crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios, a menos que tengamos algo arraigado en nosotros que provenga de lo alto. Pronto cederemos a lo que nos rodea. ¿Cómo romper con el mundo? ¿Cómo en estos lugares donde tú has tenido que trabajar y donde ellos están influenciados por esa cultura, cómo tú has visto que si hay algún denominador común, o tal vez es bien específico,
pero si pudieras darnos alguna regla de cómo yo puedo ayudar a alguien a que rompa con su preconcepto cultural para que entonces entienda que hay algo más arriba que su cultura, que la visión es mucho más amplia, que hay una cultura celestial, que hay algo que está por encima de todos nosotros como culturas individuales en el planeta. Mira, una cosa que yo he aprendido viendo por acá, los seres humanos, Fernando, no somos muy diferentes de uno del otro. Todos tenemos sueños, todos tenemos necesidades, todos tenemos metas, todos tenemos frustraciones y todos, de una forma u otra, reconocemos que hay una autoridad superior. Le tenemos diferentes nombres. Buda, Confucio. Dios, el filósofo Confucio, o sea, hay diferentes nombres para ellos, pero hay un reconocimiento base de que hay algo superior. Eso lo dice Romanos capítulo 1, dice que los gentiles son ley a sí mismos. Y dentro de cada persona hay una noción de que hay algo que está bien y algo que está mal. Eso es una cosa que tenemos que tener bien claro. Segundo, aunque hay diferentes comprensiones de lo que son, toda cultura tiene conceptos de lo que es inmoral y moral, de lo que es legal e ilegal, y lo que es espiritual y no espiritual. El entender esos tres factores me ayuda a mí a identificar, a establecer puentes. O sea, ¿qué en Corea se considera inmoral? La Biblia tiende a ser una norma más alta que cualquier norma que hay en el mundo. Si yo logro cumplir con el concepto moral de lo que es la Biblia, siempre va a haber algún puente de conexión con un concepto moral cultural en el país donde estoy. Siempre va a haber uno. Es cuestión de buscarlo. Así que, vuelvo y digo, reconocer que toda cultura tiene una aceptación inherente de que hay un ser superior, número uno, y número dos, que toda cultura tiene conceptos de inmoralidad, cosas de lo que es moral, de lo que es legal y de lo que es espiritualmente correcto. Y esos cuatro factores juntos, conociendo la cultura, ayudan a entonces a identificar por dónde puedo yo entrar. Pero todo eso se cristaliza en las relaciones. Excelente. Si tú no tienes una relación con la gente, si la gente no siente que tú estás genuinamente interesado, tú puedes, mira, es como dijo un dicho que se le escribe a Freddie Roosevelt. Dice, people will not care how much you know until they know that you care. How much you care, yeah. Eso es todo, eso es todo. Sí. Mira, ya terminamos, ya no nos queda más tiempo. Nosotros hemos disfrutado, yo me he disfrutado escuchándote, de verdad que sí. He dado un viaje por allá, por el Oriente, y aprendido unos conceptos diferentes y te agradecemos mucho tu participación. Siempre, por lo general, comienzo preguntando que si cómo estás lidiando con lo del coronavirus por allá y mandándole un saludo para acá. Y aquí vamos a hacerlo al revés, porque no quiero perder esta oportunidad. Tú tienes familia aquí en Puerto Rico que van a estar viéndote. Y tú tienes otra gente también, amistades. Me gustaría que culminaras, número uno, diciéndonos qué están haciendo y cómo está la iglesia creciendo por allá y qué están haciendo con el asunto de la pandemia. Y también que dieras un saludo final y de paso nos tienes la oración y la bendición y nos despedimos. ¿Está bien? Claro que sí. Vale. Pues mira, aquí en Filipinas, al igual que el resto del mundo, estamos en cuarentena. Los municipios cerraron las fronteras y no se puede cruzar de un municipio a otro. El gobierno le ha dado un pase de cuarentena por hogar. Solamente una persona en cada hogar tiene derecho a salir. Ahora están reforzando las medidas y la policía está seleccionando personas al azar para asegurarse que los que están en la calle solamente son los que tienen el pase de cuarentena. Se extendió la cuarentena un mes más hasta finales de este mes. Aquí en la ciudad donde yo vivo han habido 3 casos de contagio de coronavirus y ya hubo la primera persona murió hace 2 semanas atrás. O sea que se está restringiendo mucho más. El gobierno aquí local, en Cavite,
recibió fondos del gobierno para hacer pruebas en masa a los ciudadanos. Y el gobierno va a cubrir el costo. Así que estamos todos en la casa. El gobierno de cuando en cuando, fíjate, una cosa que me estuvo bien curiosa, el gobierno de cuando en cuando va por la casa proviendo una compra, un poco de arroz, unas cositas, eso me estuvo bien interesante. Pero aquí, esa es la situación, hay toque de queda de 7 de la noche, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Esas son las circunstancias que hay ahora mismo. Saludos finales. Yo no puedo dejar de saludar a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mi sobrino, ni a mi sobrino, no puedo dejar de saludarlo. Mami, nos quiero un montón, estoy bien. Yo sé que hablo contigo todos los días, pero te debo saber por aquí, estoy bien, estamos saludables, estamos ocupados. Y loco porque el Señor abre una puerta para poder visitarlos de nuevo pronto. ¿Okay? Oramos entonces, Fernando. Oramos. Venga la oración, Javier. Padre nuestro que estás en el cielo, papá, papito, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Pero por sobre todo, Señor, te doy gracias por tu inmenso amor. Pasamos tantos años sin conocer las dimensiones de tu amor. Pero cuando finalmente lo conocemos, Señor, inunda cada fibra de nuestro ser. Yo te doy gracias por eso. Te doy gracias porque a pesar de la dificultad, de la crisis que estamos pasando en el mundo, podemos estar seguros que tu mano está al timón. No son los médicos, no son los gobiernos, no es el enemigo. Eres tú quien decide. Tú reinas supremo y soberano. Tú solamente quieres lo mejor para nosotros. Y en tus manos, Señor, nos ponemos individualmente y en tus manos entregamos de nuevo al mundo. Esta situación del coronavirus ha traído mucho dolor, pero también ha traído muchas realizaciones positivas para la familia y para los individuos. Y nos ha dado la oportunidad de ver el inmenso valor que tienen las redes sociales y el discipulado cibernético. Y probablemente, Señor, probablemente esta pandemia haya desencadenado un despertar nuevo, un despertar cibernético. Así que quedamos en tus manos en lo que resta de día. Gracias por estar con nosotros y por la oportunidad de compartir tu palabra con el público que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Javier. Que tengan un lindo y feliz día. Que Dios me los bendiga. Bueno. Y gracias a los amigos que nos sintonizaron.